En la larga guerra de desgaste entre Ucrania y Rusia, la creatividad militar se ha convertido en un arma más. Una operación recientemente difundida en video y medios alternativos muestra cómo Ucrania habría preparado una trampa hidráulica, inundar zonas de cuarteles rusos, ralentizar sus movimientos y luego lanzar un ataque aéreo con una carga de 915 kilogramos que destruye por completo las instalaciones enemigas. Este episodio se inscribe en la lógica moderna de conflicto, infraestructura, sorpresa táctica y destrucción simbólica. Más que un enfrentamiento directo entre tropas, se trata de una guerra de ingenio, donde el tiempo, el agua y las explosiones se combinan para golpear al adversario en su punto más vulnerable. Capítulo 1. Contexto estratégico y logística rusa. Tras la invasión rusa de Ucrania, los cuarteles y centros logísticos rusos se expandieron en los territorios ocupados. El tránsito constante de personal, blindados y suministros hacía imprescindible que tales instalaciones estuvieran cerca de zonas de abastecimiento, rutas férreas o carreteras elevadas. Para Ucrania, neutralizar esos puntos era esencial para frenar el flujo ruso y ganar ventaja operativa. Si bien los ataques con misiles y drones ya eran habituales, esta vez la opción fue distinta: no disparar primero, sino preparar el terreno para que el enemigo cayera en la trampa. Capítulo 2. Preparación de la trampa e inundación. Según videos virales y testimonios que circulan en canales de defensa ucranianos, la operación comenzó con la manipulación intencionada de sistemas de drenaje y represas pequeñas ubicadas en la retaguardia rusa. Al abrir compuertas o sabotear sistemas de bombeo, el agua empezó a subir alrededor de los barracones y hangares rusos, limitando su movilidad. Las tropas rusas habrían considerado esa zona temperera y Flari, retrasando máquinas y equipos pesados para evitar atascos o daños por humedad. Mientras tanto, equipos especiales ucranianos monitoreaban los movimientos, estudiando el momento exacto en que los rusos restablecerían su operatividad. La inundación cumplió dos funciones: ralentizar y concentrar al adversario en un punto débil, y atraerlo hacia una zona donde el ataque aéreo pudiera causar el daño máximo. Capítulo 3. El ataque de 915 kilogramos. Llegó el día clave. Con la zona inundada y la logística rusa comprometida, Ucrania lanzó un ataque con munición guiada, reportado como de 915 kilogramos de peso total de explosivo. Los videos compartidos muestran un proyectil que impacta un gran almacén ruso sobre una base elevada, provocando una explosión que hace estallar vidrios, incendiar hangares y detonar municiones cercanas. Las secuelas: hangares colapsados, columnas de humo y vehículos blindados parciales totalmente destruidos. Según los datos difundidos, la carga fue suficiente para derribar techos, desactivar sistemas de defensa y dañar el cableado eléctrico del complejo. El efecto dominó fue casi inmediato: sin abastecimiento, sin movilidad y sin moral. Capítulo 4. Impacto táctico y moral. Tácticamente, la operación envió un mensaje claro: Ucrania puede esperar, puede preparar y puede golpear cuando el adversario está atrapado. La combinación de inundación y explosión masiva redujo a un mínimo la resistencia rusa en ese punto. Moralmente, la destrucción de una instalación que se creía segura provocó zozobra entre las tropas de ocupación. Si pueden ser atacadas en la retaguardia, en bases techadas y protegidas, la sensación de invulnerabilidad se esfumó. Para los civiles ucranianos y la opinión pública internacional, el episodio fue presentado como un triunfo de ingenio. Pero para Rusia, fue una humillación logística y estratégica. Capítulo 5. Logística rusa en crisis. Tras el ataque, los analistas indican que los rusos tuvieron que redirigir convoys, reforzar puntos de abastecimiento alternativos y aumentar sus gastos en defensa contra ataques de precisión. Las pérdidas materiales estimadas fueron elevadas. Almacenes, vehículos, municiones y la infraestructura de soporte quedaron dañados o inutilizados. El efecto dominó se sintió en varias semanas: menos municiones en el frente, mayor vulnerabilidad y retrasos en las operaciones ofensivas rusas en esa región. Capítulo 6. Evaluación de riesgos y contraofensiva. Rusia reaccionó incrementando sistemas de advertencia, reforzando embalses de agua y recurriendo a rutas alternativas de suministro. Pero ese tipo de contramedidas requieren tiempo y recursos, que ya estaban bajo presión. Por su parte, Ucrania demostró que no solo pelea de frente, sino que piensa en flujos, en apetencias de trampa y en destruir estructuras detrás de frente. Las horas posteriores al ataque inicial fueron un torbellino de confusión, caos y desinformación. Mientras las imágenes satelitales comenzaban a filtrarse a través de fuentes abiertas,
Analistas militares de todo el mundo trataban de entender cómo una operación tan quirúrgica y planificada pudo pasar desapercibida para la inteligencia rusa. En los primeros reportes, se hablaba de un simple bombardeo de precisión, pero los datos recolectados desde el terreno comenzaron a contar otra historia. No fue un ataque al azar, sino una trampa perfectamente calculada. Ucrania, según las investigaciones posteriores, había logrado infiltrar información falsa en los canales de inteligencia rusa, haciéndoles creer que un destacamento ucraniano se estaba preparando para contraatacar desde una base abandonada cercana al río Dnipro. Los mandos rusos, al recibir esa información, decidieron trasladar una parte de su centro de operaciones hacia una estructura temporal en la ribera, un edificio reforzado que creían seguro. Sin embargo, ese movimiento era exactamente lo que el ejército ucraniano esperaba. Durante semanas, unidades de ingeniería ucranianas habían estado manipulando discretamente las compuertas de un sistema de canales y diques cercanos, preparando una inundación controlada. Cuando el cuartel ruso se estableció por completo en el área, los ucranianos abrieron las válvulas. El agua comenzó a fluir con una fuerza devastadora, anegando lentamente el terreno, afectando los sistemas eléctricos y las rutas de escape. Al principio, los soldados rusos creyeron que era una simple crecida del río provocada por lluvias, pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Los vehículos blindados comenzaron a quedarse atascados, las líneas de suministro se cortaron y la comunicación por radio se volvió errática. Fue entonces cuando el golpe final cayó. Un escuadrón aéreo ucraniano, equipado con municiones guiadas de precisión de 915 kilogramos, lanzó una serie de ataques sobre las coordenadas del cuartel inundado. Los impactos fueron demoledores. La combinación del agua, el lodo y las explosiones generó una onda expansiva que destruyó completamente la estructura. En cuestión de minutos, el puesto de mando dejó de existir. Las imágenes térmicas mostraban un patrón de calor difuso, sin señales de actividad humana. Las estimaciones indicaban más de 60 bajas entre oficiales y personal técnico ruso, incluyendo al menos a un comandante de brigada. En los días siguientes, el Ministerio de Defensa ruso negó inicialmente la magnitud del daño. Sin embargo, los informes de campo, junto con interceptaciones de radio y videos publicados en canales pro-ucranianos, confirmaron la pérdida total del puesto de mando. Analistas internacionales destacaron la audacia del plan, una operación híbrida que combinó manipulación de inteligencia, guerra hidráulica y bombardeo aéreo de precisión. Para muchos, fue una demostración de cómo Ucrania estaba adoptando tácticas asimétricas de nueva generación, adaptándose rápidamente a un enemigo numéricamente superior. Los expertos en estrategia militar destacaron que este tipo de operaciones reflejan una tendencia creciente: usar el entorno natural como arma, uniendo ingeniería, geografía y tecnología. No solo se trató de destruir un objetivo, sino de demostrar un mensaje. Ucrania no atacará de frente si puede hacer que su enemigo camine directo hacia su propia destrucción. Los medios internacionales comenzaron a referirse al evento como la trampa del Dnipro, una denominación que pronto se viralizó en redes sociales. Memes, análisis y recreaciones digitales inundaron Internet, mientras las autoridades ucranianas mantenían el silencio oficial. Ni confirmaron ni negaron su participación directa, dejando que el misterio incrementara el impacto psicológico sobre el adversario. Sin embargo, fuentes cercanas al mando de Kiev confirmaron de manera anónima que esta operación era solo una muestra de lo que vendría. Una advertencia de que cada movimiento ruso en territorio ucraniano podría ser observado, manipulado, finalmente explotado. La trampa había funcionado a la perfección, pero lo más inquietante era la pregunta que quedaba flotando en el aire: ¿cuántas otras trampas estarían ya preparadas, esperando simplemente que el enemigo diera un paso en falso? Cierre, el eco de una trampa que cambió el curso del conflicto. El ataque terminó, pero su eco resonó mucho más allá del campo de batalla. La destrucción del cuartel ruso no fue solo un golpe táctico, fue una lección, una advertencia que dejó claro que la guerra moderna ya no se define únicamente por el poder de fuego, sino por la inteligencia, la estrategia y la capacidad de anticipar cada movimiento del enemigo. Mientras las imágenes satelitales mostraban los restos carbonizados del cuartel aún sumergido parcialmente bajo el agua, los analistas de todo el mundo comenzaron a reevaluar la manera en que Ucrania estaba librando esta guerra. No se trataba solo de resistir una invasión, era una operación de resistencia activa, donde cada metro de terreno podía convertirse en un campo de trampas, y cada error del adversario en su propia sentencia.
El incidente del Dnipro, como comenzó a ser conocido oficialmente, marcó un punto de inflexión. Durante años, Rusia había confiado en su superioridad numérica, en la maquinaria pesada, en la intimidación. Pero ahora enfrentaba a un enemigo que, con recursos más limitados, había demostrado poder destruir un puesto de mando entero sin necesidad de enfrentarse directamente. La combinación de inundación controlada y bombardeo de precisión pasó a estudiarse en academias militares de todo el mundo como un ejemplo de guerra asimétrica perfectamente ejecutada. Los estrategas señalaron que el verdadero poder de Ucrania no estaba en su arsenal, sino en su mente colectiva. Un ejército que aprendió a pensar más rápido que su enemigo, que sabía esperar, observar y actuar en el momento exacto. Los medios internacionales transmitieron durante semanas los informes sobre lo ocurrido. Algunos lo calificaron como una genialidad táctica, otros como una demostración brutal del ingenio militar en tiempos desesperados. Pero para los soldados en el frente, fue algo mucho más visceral. Una señal de esperanza, una prueba de que la victoria, aunque costosa, era posible. Del otro lado, la respuesta rusa fue inmediata. Se reforzaron las líneas de defensa, se establecieron nuevos protocolos de movimiento y se desplegaron unidades de ingenieros para evitar otra catástrofe similar. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. La moral dentro de varios destacamentos rusos comenzó a resquebrajarse. Los rumores sobre trampas ocultas, diques manipulados y campos minados artificiales se extendieron como pólvora, sembrando el miedo incluso entre los oficiales de alto rango. Y mientras el mundo analizaba los satélites y los titulares, Ucrania permanecía en silencio, sin declaraciones triunfales, sin discursos, solo una calma calculada, como si supieran que este golpe no era el final, sin el inicio de una nueva fase en el conflicto, porque detrás del éxito de esa operación no solo había estrategia, había paciencia, había conocimiento del terreno, y sobre todo, una convicción inquebrantable de que cada centímetro del país sería defendido, sin importar el precio. El agua volvió lentamente a su cauce, y con el paso de los días, el lugar donde se alzó aquel cuartel se convirtió en una laguna de silencio. No quedó nada en pie, ni estructuras, ni vehículos, ni señales de vida. Solo el eco de una explosión que, en cuestión de segundos, cambió el equilibrio psicológico de toda una guerra. Hoy, analistas y periodistas coinciden en algo. La trampa de Ucrania no solo destruyó un cuartel, destruyó la sensación de invulnerabilidad de un ejército entero. Y en cualquier guerra, eso vale más que 1000 victorias. Si te apasiona conocer los eventos reales que marcaron el rumbo de los conflictos modernos, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos casos, donde analizaremos las operaciones más impactantes, las estrategias más audaces y los secretos que aún permanecen ocultos en los archivos de guerra. Nos vemos en el próximo episodio, donde la historia vuelve a recordarnos que, en la guerra, la mente es el arma más letal de todas.